Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Por estos días estoy sintiendo que ahora sí la situación en Venezuela está muy difícil, está muy fregada. Y lo está cada vez más, no solo porque el gobierno y los militares están armándose cada vez más y armando a cada vez más civiles, porque la Asamblea Nacional empieza a amenazar a la oposición con juicios por traición a la patria, porque la gente ya no sale a protestar por miedo y por cansancio, porque las redes y las expresiones de protesta, también parece que están siendo penalizadas por la Asamblea Nacional, porque el nuevo fiscal está totalmente plegado al gobierno y porque las cortes también lo están. Todo esto es gravísimo, sí, pero de alguna forma era predecible. Lo que no era tan fácil de predecir es que se nos empezara a olvidar a todos los demás tan rápido de lo que está pasando allá en el vecino país. Tal vez es por la visita del Papa o por la fecha de eliminatorias de la Selección Colombia, que paradójicamente jugó contra la Selección de Venezuela. Pero ni eso sirvió para mantener vivo el interés mediático, el interés de la gente sobre el vecino de Colombia, donde se está consolidando una dictadura, el país con el que compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera. Parece que lo que pasa en Venezuela se empezó a volver paisaje. Y más allá de la impotencia de la comunidad internacional, que ha tratado de hacer de todo sin que nada parezca servir, de la impotencia que deben estar padeciendo los mismos venezolanos que salieron durante semanas a protestar a la calle y ahora están guardados en sus casas, creo que lo único que uno no puede dejar de hacer más allá de toda esa impotencia es dejar de hablar de Venezuela, es quitarle el ojo a lo que está pasando en ese país, es olvidarse de lo que se está destruyendo, por un lado, la democracia, y entender lo que se está construyendo. Un Estado autoritario, con visos de totalitarismo, todo esto en pleno siglo XXI. Aquí arranca Zona Franca. Para no quitarle el ojo de encima a lo que pasa en Venezuela, sobre todo la próxima semana tenemos Papa y tendremos el ojo encima del Papa. Nos acompaña esta noche Natasha Rojas, es académica, es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Javeriana, que estará muy mencionada por lo que viene la próxima semana, y es venezolana. ¿Qué tal, Natasha? Un gusto tenerla de vuelta. Muchísimas gracias, buenas noches. Y por primera vez en este programa, un gusto tener a Andrés Barreto, es abogado rosarista, como pueden ver, es miembro de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, trabaja en Moncada Abogados, que es una firma que entiendo hace y trabaja temas de derecho internacional, y también es un duquista de Iván Duque del Centro Democrático, con quien ha trabajado en temas que tienen que ver con Venezuela. Le hago la cuña. Iván Duque es uno de los senadores que ha liderado esta iniciativa de demandar al régimen de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Andrés, un placer tenerlo en Zona Franca. Gracias, Daniel. Hola, Natasha. Entonces, a ver, está pasando de todo y creo que se nos va pasando el tiempo y no entendemos lo que se está cocinando allá, pero se ve más claramente de las palabras de sus protagonistas. Voy a empezar con Diosdado Cabello, uno de los miembros de la Asamblea Constituyente, expresidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela, el llamado número 2 del chavismo. Esto dice acerca del tratamiento a la oposición. Declarar como traidores a la patria a los actores políticos nacionales de marcado carácter antivenezolano que han promovido la agresión económica e intervención contra la República Bolivariana de Venezuela y solicitar a los órganos competentes el inicio inmediato de las investigaciones y procesos respectivos para determinar la responsabilidad y sanciones correspondientes. Traición a la patria, esa es la expresión del veneno en las democracias, Natasha. Yo creo que, como lo decías al principio, esto era algo que no nos extraña, era algo que se sabía que iba a pasar con esta Asamblea Nacional Constituyente, y es la vía para hacer todo esto, primero porque no es asamblea, no es nacional ni es constituyente. Es una institución que se crea para mediar todo esto que ya estaba preparado, ya estaba orquestado. Claro, y entonces, a ver, en derecho esto ¿cómo funcionaría? Porque usted desde una Asamblea Nacional no tiene atribuciones de justicia. Sí.
o podría tener atribuciones de pues, justicia? Desafortunadamente hay una colisión de competencias allí muy clara, y una es el hecho de que hay dos poderes colegislando y coadministrando un país. Hay una Asamblea Nacional legítimamente constituida, los diputados, los congresistas, y una Asamblea Nacional Constituyente paralela, ilegítima, convocada y ganada por el régimen. Entonces, pues jurídicamente uno diría, ya hay poderes constituidos, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, entonces la Asamblea Nacional Constituyente no puede estar emitiendo órdenes judiciales ni pronunciamientos, pero pues ya todo lo que pasa se volvió paisaje y es medio ridículo, entonces hay colisión de competencias, coadministración, y obviamente ya están trascendiendo todas las barreras. Claro, pero yo ahí quisiera cuestionar, es decir, la discusión de legitimidad es una discusión, pero hay otra discusión, es la discusión de quién tiene el poder. Y en este caso vemos, o lo que podríamos esperar de la Asamblea es que la Asamblea efectivamente va a empezar a impartir justicia. Tristemente sí, pues uno pensaría que el poder reside en el pueblo soberano, pero ha sido totalmente desconocido, y quedamos en que es la Asamblea la que ha usurpado los tres poderes, prácticamente está manejando el país. Natasha, desde un punto de vista menos legalista, que entiendo de dónde viene usted, Andrés, pero digamos que la ciencia de la política se ejerce no solamente a través de la legitimidad legal, sino a través del poder, es decir, el desempeño del poder, y el desempeño del poder, ¿quién lo tiene hoy en Venezuela? Pues claramente es el gobierno el que lo tiene. O sea, yo creo que ya tenemos que salir un poco de esa discusión del deber ser. Creo que ya para todos es claro cómo deberían funcionar las instituciones democráticas. Y es clarísimo para todos que esto es un régimen autoritario donde hay una ruptura completa del orden constitucional. Ahora hay que abrir los ojos y decir en voz alta por primera vez qué es lo que está pasando, y que realmente son ellos los que están detentando el poder, porque aún con todas las sanciones económicas tienen el poder político, tienen el poder económico en Venezuela. Voy a lo que dijo Delcy Rodríguez, que es la presidenta de la Asamblea Nacional, es la ex canciller de Venezuela. Y estas palabras las traemos acá porque además de una persecución a los miembros de la oposición, es decir, a las personas que están tratando de ejercer la oposición desde posiciones de, digamos, reducido poder, pero de poder político, hay también, digamos, una amenaza de persecución a los ciudadanos del común, a la gente que opina en redes sociales, y por eso yo hablaba de avisos de totalitarismo. Esto es lo que dice Delcy Rodríguez. Sobre la emisión y promoción de mensajes de odio, que llamen al odio directamente, son parámetros también estándares internacionales. Hay más de 20 instrumentos internacionales que regulan la discriminación, que regulan la intolerancia, que regulan el odio, y que sirve de marco para evitar que desde los medios de comunicación, en sus distintas expresiones, en este caso también en las redes sociales, se evite que se proliferen mensajes llamando al odio, llamando a la intolerancia, llamando a la guerra. Así que nosotros sí vamos a regular a las empresas proveedoras de estas mensajerías de redes sociales, vamos a regular y a controlar, porque Venezuela en los últimos años ha sido víctima de laboratorios de guerra psicológica que a través de los mensajes en las redes sociales han procurado la confrontación fratricida entre venezolanos y venezolanos. Nosotros no vamos a permitir que en Venezuela se repita Ruanda, donde más de 800.000 personas perdieron la vida por emisión de mensajes de odio a través de una radio local. A ver, aquí hay mucho que desempacar, y lo primero es el logo ese que hay atrás, que es el de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es la cúpula de la Asamblea Legislativa. Sí. ¿No? Que eso ya está lleno de significado, sí, porque la Asamblea Nacional Constituyente, que muchos consideran ilegítima, incluso el Estado colombiano, está sesionando en el lugar donde debe estar la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa, perdón, que es el Congreso que se eligió, digamos, en las últimas elecciones medianamente legítimas que hubo en Venezuela en el 2015. Eso por ese lado. Los instrumentos internacionales para controlar la expresión a través de redes sociales, Andrés. No, pues desafortunadamente parece que la señora Delcy, a pesar de haber sido canciller, pues estudió o vio un derecho internacional completamente distinto del que tiene todo el continente americano y el sistema universal. De ninguna manera que se puede criminalizar pues la libertad de expresión, que es una garantía y es una libertad y es un derecho democrático supremamente reconocido en este continente y en este hemisferio.
ella está distorsionando totalmente lo que el derecho internacional regula, que es la prohibición de incitar al odio o a los crímenes internacionales, y está tratando de ver cómo hace una conexidad respecto de unas opiniones políticas y la poca expresión que tiene la gente a través de estas plataformas. Y el caso de Ruanda pues fue icónico, pero porque a través de una emisora se llamaba el genocidio. Claro, llamaba a ella al caso distinto. de Ruanda, sí. Entonces es absolutamente una deformación y una excusa de algo que ya es una práctica reiterativa de este régimen. Conatel se dedica a cerrar canales, ya el último que salió también fue otro canal colombiano. Claro, Caracol y RCN les cerraron la señal. No necesita ni una ley mordaza porque ellos de facto, como administran todos los poderes, hacen todo lo que quieren y pues ya no hay democracia. La regulación y yo estaba pensando ahí también en regulación, por ejemplo, a Twitter y a Facebook. A ver, una cosa es el totalitarismo maoísta chino, otra cosa es el totalitarismo chavista tropical. ¿Usted cree que el Estado venezolano tiene la capacidad para regular a empresas como Facebook y Twitter para realmente hacer una mordaza en medios de comunicación modernos, digamos? Digamos que a ellos les cae como anillo al dedo algo que estaba pasando y que estaba pasando en Alemania. Y es con esta misma idea de regular contenidos. O sea, eso ocurre casi al mismo tiempo y ellos van a tomar, incluso van a hacer trasplantes de esa idea desde Alemania, claro, con distorsiones, sobre todo en la interpretación de qué es lo que puedo regular, pero ¿a qué se van a dedicar ellos a regular? Ellos no van a ir directamente contra las redes sociales, sino contra los proveedores del servicio de Internet. Ajá. Y son estos los que tienen que regular la entrada a las páginas. Es algo que sí pueden hacer al interior del país. De hecho, es algo que ya vienen haciendo hace muchos años. Hay muchas ocasiones en que con personas que yo conozco que están dentro del país me piden, ¿será que tú puedes mirar si esta página funciona? Le digo, sí, desde aquí abre perfecta. No, aquí no abre. Es decir, que es algo que ya el gobierno venía haciendo pruebas sobre ello. Natasha? Sobre todo algunos portales no tan importantes de noticias para que no crearan escándalos sobre ellos, algunos portales que hablan un poco del dólar paralelo, ese tipo de cosas de información que se viene ocultando. Es decir, esto no es algo nuevo y yo sí creo que con ayuda de algunos amigos internacionales podrían, como por ejemplo China, podrían llegar a tener la capacidad de bloquear esta información. Y ahí, digamos que yo traía a cuento el tema de China, porque parece estar Venezuela entrando en este club, ¿no? En un club muy pequeño, muy influyente en el mundo, de países que todavía logran controlar como los espacios de expresión, sobre todo de expresión de redes, como China, como de alguna forma lo hace Rusia, como de alguna forma lo hace Cuba, pero no muchos más, ¿no? Y además, digamos, va a sonar un poco jocoso o ridiculizando la situación, pero es que incluso el acceso a Internet en Venezuela ya es muy difícil. O sea, el tema de la comunicación no es un solo tema de regular, sino es la forma como se dan las comunicaciones. Entonces, digamos que a ellos se les ha facilitado el proceso ya desde hace un tiempo. Porque usted ha estado o ha escuchado como que es difícil conectarse. Sí, yo esta mañana de hecho hablaba con un canal en Venezuela un tema y es normal que nos toque frecuentemente hacerlo con mucha anterioridad, porque el ancho de banda es malo, porque la comunicación se cae, porque los cortes de energía son imprevistos y constantes, entonces mientras arranca una planta. Entonces ya hay unas limitaciones técnicas, digamos, de facto. Ahora es meterle un poco el aparato de espionaje y de propaganda, de limitar y tumbar las páginas o cerrarlas. En este guión que dice usted, Natasha, ya sabemos un poco para dónde va. Aquí solamente quiero agregar como una pieza de lo que parece va a ser una tragedia anunciada, y es el probable encarcelamiento de algunos miembros de la oposición. Esto dice Diosdado Cabello acerca de Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López. Lilian, de verdad que tus argumentos de los gastos familiares y de la bolita enferma no te lo creerán ni Marco Rubio ni Carlos Vecchio. No sé por qué meten a Marco Rubio aquí y a Carlos Vecchio. La verdad, Diosdado, es que estamos ante el más grande caso de efectivo infraganti de legitimación de capitales vinculado al financiamiento de actividades terroristas. Aquí están unos Twitter donde la señora Tintori reconoce que esa plata es de ella. Aquí no es invento, ella misma dice. Esto no es un invento de... Quiero denunciar que hoy efectivos del 6CPC confiscaron un dinero que es de mi familia y está destinado a pagar gastos urgentes. Hoy mismo le dije de frente al 6CPC la verdad. El carro es mío y el dinero destinado a estos gastos familiares urgentes. No, esa no es la verdad, eso es lo que se descubrió. La verdad es para qué se iba a utilizar la plata. Con el mazo dando el programa de Diosdado Cabello, ahí vean esa que por si acaso es un gran mazo de plástico.
Bueno, no sabemos. ¿Y le da, algo le da? ¿O no, lo usa en hace algún como momento? con la mano y Sí, hace no, como es un amague, garrote es ahí un que poco tiene de sometimiento, sí. un poco, ¿no? Y aquí empieza uno como a hilar el guión para dónde va, es decir, a quienes sean hallados culpables de traición a la patria irán a la cárcel. Lilian está apoyándose de dineros de Estados Unidos, parece ser, dineros sucios, apoyo al terrorismo, y en algún otro lado escuché tal vez a Diosdado hablar de Julio Borges y las sanciones que impuso Estados Unidos a Venezuela al principio de esta semana. Es decir, ¿usted cree que a esta gente la van a meter a la cárcel, Natasha? Sí, claro que sí, a mí no me cabe la menor duda, eso era algo que ya se venía preparando. No todos los que vienen anunciando, digamos, para algunos también son amenazas de decir lo que puede pasar, pero yo creo que en las próximas semanas se van a hacer algunas aclaraciones al respecto y se van a saber los nombres específicos de quienes van a ser enjuiciados por traición a la patria. Y digamos que mientras esté el régimen, yo no veo solución alguna o posibilidad de que estas personas puedan salir libres. Bueno, eso es, digamos, difícil de escuchar y sobre todo difícil de ponerse en los zapatos de esas personas, porque yo me imagino que Lilian, tal vez, Lilian salió o no. Lilian Tintori salió de Venezuela o está en Venezuela todavía. Pues no sé, la última declaración que yo vi estaba allá cuando hace la declaración de lo del dinero y eso. Digamos. Y entonces el cálculo ahí uno es, me quedo acá, me meten a la cárcel y me vuelvo como un mártir de la democracia extinta venezolana o qué, o me vuelo. Yo creo que están, pues obviamente hay allí ya una senda de criminalizarlos y de incriminarlos más bien, se están creando estos casos y estas ficciones respecto de esos dineros. Pero es que en Venezuela está muy difícil, si los diputados, digamos, tienen que salir huyendo por la frontera terrestre nuestra, aquí el riesgo no es si me voy o me quedo porque me quiero quedar, sino el hecho de que seguramente uno llega al aeropuerto y la Guardia Nacional Bolivariana pues lo va a detener a uno, no le va a permitir la salida. Entonces es un delicado equilibrio entre si me voy y me arriesgo de una vez a que me capturen, o más bien me quedo y sigo generando el ruido y el apoyo internacional que tengo alguna amplificación desde acá. Es como un poco el equilibrio que tienen que hacer. Claro, ¿y usted qué cree quiénes son, cómo se van a jugar esos papeles, Natasha? Bueno, yo creo que, por ejemplo, Lilian Tintori no creo que vaya a ser una de las figuras que vaya a terminar presa en esto, o al menos sería algo muy a largo plazo, no lo veo posible. Además, que hay una situación ya en otro orden, el tema de su embarazo, su condición, ser la esposa de una figura en particular. Pero creo que hay otras figuras que terminan siendo menos mediáticas, que son las que terminan pagando. Un poco el caso de los magistrados nombrados que llegan aquí a Colombia. Entonces, digamos, y además de la posibilidad de qué hago y si en la frontera me toman y cómo me arriesgo, es el tema de sacar dinero del país y sacar sus bienes del país. Es algo que prácticamente es imposible y gracias al control cambiario, lo poco que puedan sacar no les va a servir para absolutamente nada. Quiero que hablemos un poquito, antes de pasar a los que sí se fueron, y ahí es obligada Luisa Ortega, que está ahorita, entiendo, en México. Todavía no ha decidido si va a aceptar o no el asilo que le ofreció Colombia. Que hablemos de las discusiones que se están teniendo más allá de este guión, digamos, pseudo-totalitarista de la Asamblea Nacional, las discusiones dentro de la Asamblea Nacional y qué saben ustedes que se está perfilando, que va a salir de ahí, qué tipo de constitución va a salir de ahí. Va a ser una Asamblea Constitucional que va a sesionar de forma casi permanente. ¿Usted qué cree, Andrés? Pues desafortunadamente yo no creo que salga nada bueno en el sentido de que con una constituyente, una asamblea, uno sabe dónde arranca, pero no dónde termina. Y desafortunadamente están reformando una constitución que ellos mismos crearon en el chavismo para servirse a su propósito y a su plan de gobierno y de Estado. Ahora la están reformando en esta coyuntura, pero uno no entiende, digamos, del modelo de país o del modelo económico, del modelo social y político que ya están implementando, qué es lo que le pueden cambiar a una receta que ellos mismos crearon para el caos. Entonces, desafortunadamente, lo que uno ve allí es que el interés es básicamente judicial, criminalizar, ya radicalizarse totalmente con un discurso absolutamente extraño de censura y de mordaza y de persecución total. Entonces, pues lo que uno ve es que esto no sabe uno dónde va a parar y las discusiones, hay una división interna en el chavismo también, ¿no? Entonces eso también hay que medir que... Perfíleme esta división interna. Delcy Rodríguez es la presidenta de la Asamblea y no Diosdado Cabello. Cuando todos dábamos por sentado
que el régimen o el ala dura del PSV liderada por Diosdado iba a ser no solamente el presidente, sino que eso lo iba a seguir inmunizando judicialmente desde el punto de vista internacional de lo que Estados Unidos quiere para él. Entonces pues hay una división en donde parece que Cuba y los demás han logrado su cometido, que es seguir manteniendo una división interna en ese país, y la Asamblea pues es claro que de él sí es la presidenta. Es que usted me da más cosas y me toca repreguntarle cuál es la división que usted cree que Cuba ha querido mantener dentro del chavismo. Yo creo que Nicolás Maduro es un poco el que ellos educaron y prepararon para esta transición y esa recepción. Pero el hombre fuerte en Venezuela es Diosdado Cabello, por su antecedente militar, por su poder político y obviamente por un poder criminal que maneja. Entonces Maduro, un poco la Asamblea Constituyente, desde mi lectura, iba a ser una prueba de fuego de debilitar a ese Maduro y tratar de imponer las mayorías del ala de Diosdado del PSV. No pasó. Delcy Rodríguez es la presidenta de la Asamblea. ¿Usted está de acuerdo, Natasha, con esa división? A medias tintas, digamos. Hay ciertas cosas, sí comparto la idea que al interior del PSUV hay divisiones y son clarísimas, y es el ala que todavía se identifica con el chavismo, como por ejemplo Luis Ortega, pero que se manifiestan una oposición al madurismo, y los que son chavistas, maduristas y se mantienen firmes al régimen, sea cual sea la forma que tome. Pero yo sí creo que hay formas ya muy bien orquestadas frente a eso. Yo creo que incluso Diosdado Cabello, por todos los intereses económicos que maneja, no le interesaba figurar en ese momento. Delcy Rodríguez igual es una figura muy fuerte dentro del chavismo, sobre todo de la ley ideológica del chavismo, y al interior de la Asamblea sí hay 540 y tanto de constituyentistas, pero digamos que son prácticamente invisibles. Allí realmente están legislando, entre comillas, 5, 6 personas, entonces esto hace que se invisibilicen esas divisiones que pudiesen existir. Y yo creo que usted no está de acuerdo con otra cosa que dijo Andrés, y es que este proyecto asambleísta simplemente es un proyecto radical de erradicación de la democracia y de sostenimiento en el poder. Yo sí siento que ahí hay un proyecto político. Hay un proyecto político que evidentemente no es democrático, pero este proyecto político del Estado comunitario, del comunitarismo, ¿cómo se entiende y qué podría salir si efectivamente hay una ideología ahí detrás? O sea, yo creo que ya aquí hay como todo un libreto de qué es lo que se va a hacer. Creo que sí es una asamblea que va a sesionar a largo plazo, sobre todo porque tienen que aplazar elecciones, ya unas elecciones que están diciendo que probablemente pueden aplazar las regionales. Las que habían adelantado. Ya empiezan a decir un poco que ellos mismos pueden aplazarlas. Ellos mismos van a poder cambiar las condiciones si estas elecciones se dan, y van a poder aplazar las elecciones del 2018. Y yo sí creo que al final de esto podríamos tal vez esperar un texto constitucional. No sé en qué momento, podrían pasar años, pero yo sí veo que se va a tratar de simular un modelo muy parecido al cubano de elecciones presidenciales indirectas a través de las comunas, de los consejos comunales, que les va a permitir sostener la estructura con una idea de que sí hay institucionalidad en Venezuela. A mí no deja de parecerme sorprendente que en pleno siglo XXI uno pueda estar atestiguando la creación de un Estado totalitario en América Latina, pero está sucediendo aquí al lado en Venezuela. Cuando regresemos de comerciales, hay una estrategia de provocación a Colombia, al presidente Santos, hay una estrategia de aparentar fortaleza militar, hay varios incidentes fronterizos, todo eso cuando regresemos. Seguimos en Zona Franca esta noche, antes de ser ahogados por noticias papales, con el ojo sobre Venezuela. Recuerden, es la próxima semana que viene el Padre Francisco, el Papa Francisco a Colombia, pero están pasando muchas cosas en Venezuela, hay que seguir pendientes de lo que pasa allá, sino por solidaridad, simplemente por morbo histórico de ver cómo se consolida un Estado totalitario en medio del siglo XXI, no en medio al principio, pero bueno, voy con las opciones. Hablábamos como de dos estrategias de las personas que están haciendo oposición. Una de esas estrategias creo que la personifica Luisa Ortega. Vamos con el full de Tarek, Luisa, porfa, y cambio el orden. Esto es lo que dice el reemplazo de Luisa Ortega, la exfiscal o la fiscal venezolana. La extitular del Ministerio Público actuó, cada día nos damos más cuenta, con permisiva omisión
en casos que tienen que ver con daños patrimoniales al Estado de altísima magnitud de corrupción. Sencoex, Cadivi, incluso estamos descubriendo que se benefició, y ustedes lo saben por la cifra que dimos, a traficantes de drogas. MP, la bandera ahí atrás, ese es el Ministerio Público, es una rama que no tenemos aquí en Colombia, pero es como la Fiscalía aquí en Colombia, el Ministerio Público, la rama del Ministerio Público es como una rama separada, ¿cierto, Natasha? No, o sea, el ministerio está allí, lo que pasa es que esta Constitución del 99 trae 5 poderes públicos, sí, y empieza a añadir esta idea sobre todo el poder moral. Entonces el poder moral es ese poder fiscalizador, un poco los órganos de control, pero se juntan con otras instituciones y se elevan a rango de poder público. Que es distinto al poder judicial, digamos. Sí, sí, claro, a la rama es judicial. un poder completamente distinto. Y el quinto poder, el poder electoral, que también se eleva a rango de poder público. Ok, usted hacía unas caras y me da la impresión de que como que le da dolor de patria enfrentarse a esas imágenes. No, digamos, yo no sé, desconozco si eso ha pasado en algún otro estado, pero es la primera vez que yo veo que el defensor del pueblo pasa a ser fiscal. O sea, no entiendo cómo ocurren ese tipo de dinámicas. Además, pues, la persona que está ahorita en la fiscalía o que nombran como esa institucionalidad paralela es un chavista desde los inicios del chavismo, que también está muy metido en todo el tema de la corrupción, en el tema del narcotráfico y en todo el desfalco institucional que se ha hecho en Venezuela. Y yo traía a Tarek William Saab, que se llama el nuevo fiscal, para hablar un poco de Luisa Ortega. Luisa Ortega dijo, se escapó en moto, si no han visto esas imágenes, vea, es que es como una novela impresionante, ¿no? Por un lado, Lilian Tintori, que anuncia que está embarazada, lo de Leopoldo López, que hizo un video antes de que se lo llevaran a la cárcel, la fiscal que se escapa en una moto, después se monta en una lancha, termina en Aruba y vuela a Colombia, creemos, con un maletín lleno de papeles. Las pruebas. De las pruebas. La estrategia de Luisa Ortega, que está ahorita en México, que está empezando a hablar de derechos humanos y de denuncias de derechos humanos por fuera de Venezuela, ahora a propósito de un informe que hizo el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Esa estrategia, perfírela, Andrés, por favor. Pues sí, desafortunadamente se volvió esto pues una gran novela venezolana, no solamente la llegada de ella, sino la reunión que buscó con las autoridades colombianas. Por supuesto que buscar un asilo en Colombia no era la mejor vía, a pesar de que el presidente, sin que se lo pidieran, lo ofreció. De esa manera, entonces, ella optó más bien por reunirse con las autoridades de Estados Unidos, porque pues yo sé que el papel de Luisa Ortega ahorita parece un poquito más de mártir, pero hay que recordar que ella conectó con este régimen desde sus inicios. Ahora es que está conversa a la democracia y a los derechos. De tal suerte, pues, que ella está un poco en el negocio. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí, se me olvidó el gran sabio de la India que dijo esas palabras, pero bueno. ella debe estar, digamos, también midiendo y haciendo un equilibrio de con quién desglosa esas pruebas y las tiene. Con Estados Unidos pues será un tema estrictamente penal, en donde tendría que buscar su principio de oportunidad y tendría unas condiciones que ellos le ofrecerían, porque ya tienen muchísima información sobre esta narcodemocracia. Y pues lo del poder del Ministerio Público allí es la fiscalía de ellos, es el poder judicial, en donde el defensor del pueblo, que ahora es fiscal, también tiene 5 casos abiertos en la fiscalía por las mismas cosas que él está denunciando. Entonces la podredumbre es total. Y para contestarle a Natasha, en Colombia también estamos acostumbrados a ese carrusel y a ese cambio de puestos, así que no nos es novedoso. Pero espérese, ¿defensor del pueblo fiscal? No, ese cambio no ha habido, pero sí tenemos exmagistrados, magistrados. No, y políticos que se vuelven defensores del pueblo, que tal vez... Sí, no hay equilibrio en eso. Sí, exmagistrados que se vuelven de la Corte Suprema al Consejo de Estado. Es un carrusel, y hoy entonces los tenemos para la JEP. Muchos magistrados en ejercicio y exmagistrados postulados a la JEP. Entonces esto es... escogieron la vida de seguir en ese carrusel. Abogado penalista ante la Corte Suprema, fiscal anticorrupción, exfiscal extraditable. Es que la novela es muy similar, de hecho, si usted la ve. Bueno, no, ya tampoco, hasta allá no lo acompaño a Andrés. Entonces, Luisa Ortega va a ser un poco la voz de
el chavismo afuera de Venezuela. ¿Usted cree que Luisa Ortega se va a poder incluso reconciliar con la oposición venezolana o simplemente se ve como Luisa de las buenas y los colombianos, como pues uno hace para dividir en categorías entre buenos y malos, metió a Luisa Ortega en la bolsa de los buenos con otros de la oposición que no la van a aceptar nunca? Sí, yo creo que es claro lo que decías, ella va a ser la voz del chavismo que está inconforme y yo creo que eso es algo que no hay que perder de vista nunca, como bien mencionabas. Se va a distorsionar un poco la imagen, no sé si ustedes ven algunas imágenes en alguna de las últimas marchas donde se hacen unos muñecos gigantes y algunas pancartas en honor a Luisa Ortega y realmente ella lo que está haciendo es salvando su propio nombre y sus bienes. Cuando empieza todos los temas de los bloqueos y las confiscaciones, ella yo creo que toma una decisión inteligente para ella, es decir, yo tengo que salir aquí y dar información, pero yo creo que la información incluso que ella va a dar va a ser información incompleta, porque si llega a dar la información completa, ella también es parte de muchos de esos procesos. Entonces, digamos que no hay que perder el norte de quién es ella. Claro, la oposición en este momento tiene que dejar que ella diga, que ella hable, que ella muestre las pruebas que tenga, digamos que tiene que hacerse un poco a un lado, pero nunca perder la perspectiva de quién es y de dónde viene y de qué es culpable. Pues se puede asilar aquí en Colombia y salen a tomar tinto en un OMA o en un Juan Valdez con Pedro Carmona y recuerdan los viejos tiempos. Otra estrategia distinta es la que está haciendo y la que está jugando Julio Borges, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Y antes de leer su carta, simplemente quería solo notar qué pasó con las protestas. O sea, porque ese era el plan A, el plan B y el plan C de la oposición venezolana. El plan de las protestas parece que ya no es. Pues uno siente mucho que desafortunadamente mientras que el pueblo no esté en la calle y esto no se mantenga y se le bajara la intensidad, no iba a haber un cambio total de régimen y un poco era la instrucción. Pero yo me atrevo a decir un poco que lo que uno lamenta es que la mesa de unidad, la Junta Patriótica, ya empiezan otra vez a resquebrajarse, que es lo que les suele suceder. Vuelven y mandan la gente a la casa, vuelven y dan mensajes confusos de que sí vayamos a las elecciones regionales, otros no, y han perdido la unidad y le han bajado un poco el hervor a esto, que es lo que mantiene presionado un régimen, finalmente lo derroca. Claro, pero Natasha, yo tengo la impresión de que la oposición nunca ha podido capturar a la gente más pobre de Venezuela. Que esto ha sido unas marchas masivas de una clase media enorme que hay cada vez menos, o tal vez una clase que está media que está cayendo en la pobreza, pero que sigue siendo como clase media en espíritu y una clase alta. Esa era la gente que había salido. Nunca pudo la oposición capturar o cautivar mejor a los sectores populares venezolanos. Sí, yo comparto exactamente la misma idea. Digamos que los sectores más populares van a ser capturados e incluso encantados por el gobierno, con todo el tema de los subsidios, con unos temas de unos discursos. La clase media, claro, sí, una clase media que ha visto desmejorada su calidad de vida, pero era la que participaba en las elecciones. Y por supuesto con esa idea de las elecciones, de las elecciones regionales, se cae toda la idea de las marchas. De hecho, había un comentario de la madre de uno de los tantos menores de edad que mueren en las marchas y dice: mi hijo no dio la vida para que usted fuese gobernador. ¿Eso qué quiere decir? Es a nosotros nos vendieron un discurso diferente, que si salíamos a la calle el régimen iba a caer, y eso no pasó. Y aquí quiero, porque aquí es importante no perder de vista, creo que los matices. ¿Usted cree que la gente más pobre de Venezuela hoy vive mejor de lo que vivía antes? Es decir, los sectores más populares, tal vez su situación antes era tan precaria que ahora en la precariedad de este momento y con los subsidios del gobierno incluso han mejorado. No, yo no creo. Yo lo que creo es que han disminuido ciertos indicadores, algo que yo le llamo un poco lo que hace Venezuela, el espejismo de los indicadores, cómo se manipulan. Pero habían escenarios que tradicionalmente no se veían en Venezuela, como esto en masa comiendo de la basura, que no se puedan hacer ni siquiera 2 comidas diarias, el tema de las epidemias que se creían que ya estaban erradicadas en el país. Entonces yo no creo que las condiciones de vida de los más pobres hayan mejorado, al menos en este momento. Tal vez en los inicios del chavismo pudo haber sucedido por el tema de las misiones, pero eso simplemente eran espejismos. ¿Y por qué siguen capturados o cautivados ellos también por el chavismo? Bueno, por un lado, es un discurso que era muy atractivo para esta clase porque es la primera vez que les hablan directamente a ellos y se identifican con ellos. Y por otro lado, ya creció una generación completa. Estamos hablando de casi 20 años. Entonces, cuando un niño de estos fue formado en estas escuelas bolivarianas, pues ya tiene una comprensión distinta de lo que es la realidad. Entonces,
digamos que esto hace que el escenario social sea completamente distinto al 99. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, la estrategia de Julio Borges, la estrategia de los derechos humanos y la denuncia de la crisis humanitaria adentro, ¿qué va a hacer el Papa Francisco estando aquí tan cerquita? Y volvemos con estos ejercicios militares, incidentes fronterizos, cómo puede ser Colombia el lobo, el piti yankee del vecino, como decía el poodle imperialista, después de comerciales. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de Venezuela. Venezuela, antes de nuestra sobredosis, yo ya estoy preparándome, como ustedes lo ven, sobredosis de papa que tendremos la próxima semana. Será un evento para no olvidar. Yo me acuerdo de la visita del Papa Juan Pablo II, creo que tenía como 4 años, imagínense cómo va a ser esto. Julio Borges es el presidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela, una de las figuras más importantes de la oposición, y hablando de Papa, le mandó una carta, y esto es lo que dice. Le dice, firmando a nombre de la Asamblea, obviamente como hablando de estados paralelos, la grave crisis económica y social que atraviesa Venezuela nos obliga a dirigirnos a usted con el propósito de levantar nuestra voz en nombre de aquellos que sufren hambre y miseria. Nuestro país vive una crisis humanitaria sin precedentes y de grandes dimensiones. La realidad nos obliga a dirigirnos a usted con el propósito de animarlo a hacer, 1, un llamado urgente a la apertura inmediata del canal humanitario desde Colombia, a eso lo pongo yo, al cese de la persecución política y 3, al respeto de los derechos humanos. Esto es totalmente distinto. Otra película a la que vivimos, cuando fue, Andrés, que hubo todo este ruido de mediación del Papa, debió haber sido hace 4 meses, sí, más o menos. Sí. Ahora le está pidiendo nada más, no que medie, no que haya diálogo, nada, que por favor hable de Venezuela. Sí, pues en una primera instancia ya hubo una negociación fallida en donde la Santa Sede o el Vaticano actúa más bien como en su posición de sujeto del derecho internacional, como un mediador por excelencia. Ahora pues ya ante esta crisis y ante esta situación, pues Venezuela está un poco aprovechando la visita apostólica que está haciendo el Papa, buscando ya un pronunciamiento, digamos, de corte político de defensa de los derechos humanos, y la de Julio Borges, digamos, se une también a una iniciativa de Pablo Márquez, que es otro diputado, digamos, en el exilio de Pablo Medina, perdón, en el exilio de Venezuela, que hizo similar aventura la semana pasada en el Congreso de Colombia, buscando que la plenaria leyera una carta en donde se exhortara al Santo Padre a hacer un pronunciamiento desde Bogotá respecto de la situación en Venezuela. La Secretaría de Estado, pues, de la Santa Sede, por supuesto, ha estado muy renuente y muy reticente porque se politizaría, entre comillas, la visita, que es apostólica y pastoral. Usted me va a decir que la visita ya está politizada por otro lado, pero ese sería otro programa. O sea, su pronóstico acerca de si va a ser buena papa el Papa. Pues hombre, uno lo que piensa es que se apelaría a esos valores cristianos de que ahí están muriendo ciudadanos y cristianos. Ojalá una voz que diera algo de aliento, pero yo no lo veo muy probable porque se politiza. Natasha. No, yo tampoco veo probable. De hecho, si uno revisa los pronunciamientos que ha hecho en toda la crisis venezolana, ha tratado de mantenerse muy al margen de todo esto. Además, también tiene como unas historias ahí medio turbias con todo lo que pasa en el kirchnerismo. Entonces, digamos que trata de mantenerse al margen. A ver, un poco más de turbiedad, que quede explícito para la gente. Bueno, hay unos temas políticos bien complicados de ciertas conexiones y si realmente en algún momento fue cercano o no al kirchnerismo en sus inicios y después se vuelve oposición. Entonces digamos que hay unos temas políticos que yo creo que a él tampoco le interesan tocar y que no es la naturaleza. Incluso yo escuchaba hoy un pronunciamiento que decían que Uribe también había dicho que suspendía cualquier tipo de actividad política durante los días de la visita porque no correspondía. Es decir, que tampoco se va a conseguir apoyo por parte de la política colombiana que está haciendo una voz de la crisis humanitaria. Claro. Uribe hizo el anuncio, estamos esperando todavía que Casa de Nariño diga que cumpla también con el llamado de atención de que no politizan la visita. Yo seré escéptico al respecto para que usted no tenga que meterse ahí. Por otro lado, hay también una campaña
desde afuera de Venezuela para utilizar un poco el marco internacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Esto es un tuit de un señor que se llama Andrés Barreto. Véalo. Con la firma de más de 100 congresistas de Colombia y Chile presentamos caso Venezuela ante Corte Penal Internacional y ese es el señor que está aquí en estudio. Entonces, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? Esto es lo que Duque ayudó a impulsar aquí desde Colombia. Pues bueno, digamos que yo tuve la ocasión o asesoro, digamos, en algunos temas de derecho internacional al senador y a él se le ocurrió que pues ya más proposiciones y más declaraciones y más temas en el Congreso no estaban llegando a nada, además de eso pues que el papel de la OEA y Naciones Unidas y de la Santa Sede pues ya digamos no tendría ninguna solución ni ningún recurso adicional frente a la situación, que qué otra línea de acción podríamos tomar y se nos ocurrió poder trabajar digamos en un texto que técnicamente no se llama denuncia, es la presentación de un caso ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que mis colegas no me crucifiquen en Twitter. Bien, no está muy bien. Entonces, pues lo que hicimos fue empezar a elaborar un documento que tiene que venir con unas pruebas, con una sustanciación, qué crímenes violó, etcétera. Y tuvimos ocasión de llevarlo el 18 de julio a la sede de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, donde lo presentamos y tuvimos ocasión de exponer el tema. Ellos, por supuesto, se tienen que cuidar mucho, es una corte, entonces no están para emitir pronunciamientos políticos, acusan recibo de esa comunicación y directamente ante la corte, no ante la Fiscalía de la Fiscalía. Ante la Fiscalía de la Corte. Natasha, pronósticos de que esta iniciativa prospere y no le dé pena porque está aquí en estudio Andrés. No, bueno, creo que es importante hacerlo. Creo que no se deben dejar de lado estos mecanismos, pero tampoco, digamos, no pronostico que realmente esto va a tener un impacto. Tenemos casos similares en la comunidad internacional donde al menos a corto plazo no va a pasar absolutamente nada. Y por otro lado, algo que sí me preocupa es que este tipo de acciones terminan al interior de Venezuela. Sabemos que por fuera es mentira, pero legitiman el discurso de que es un intento de golpe de Estado, un intento de desestabilización, lo mismo que se está haciendo con las sanciones económicas. O sea, se aplauden las sanciones económicas y fue como una excusa para justificar la mala situación, la crisis humanitaria que se está dando. Entonces, digamos que a corto plazo yo no veo, además no es la primera vez, eso se viene haciendo incluso desde el 2006. Tranquila, a corto plazo el cálculo de Duque era otro, pero ahí está Felipe Casti, 46 chilenos, nosotros, Perú va a hacer lo mismo, y o sea, es una corriente. Sí, no era solamente para la campaña de Iván, hay muchas campañas en América Latina. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, la amenaza militar, el militarismo venezolano y los incidentes fronterizos en Colombia. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Colombia es obviamente parte de la ecuación, somos vecinos, nos queremos y a veces nos odiamos. Esto es de alguna forma unas imágenes que muestran cómo el Estado chavista está armando a sus civiles en toda esta narrativa de la invasión externa que involucra a Colombia. Ahorita les muestro por qué estas imágenes las tienen que ver. Póngaselo. ¿Alguien sabe si ellos tienen que devolver estos fusiles o esto es para llevarse a la casa, Natasha? Pues yo no, porque de hecho incluso estaba leyendo sobre los números de fusiles y digamos que información de eso al menos yo no he conseguido. Yo no creo que se los lleven a su casa, la verdad. Aquí está el entrenamiento de un civil en ejercicios militares y es efectivamente un civil. Y en el fondo, ¿eso es un joropo? Sí. Véalo, ay. En Twitter hubo muchas burlas al respecto. Y entonces, sí, de nuevo, uno no sabe si esto es trágico, es cómico al mismo tiempo, si esto hay que tomarlo en serio. Y creo que no hay que dejar de tomarlo en serio. Ay.
Sufrí por el señor, me dio dolor de espalda y todo. Entonces, esto es la idea de que la civil en Venezuela hace parte de un estamento armado y que puede ser una idea muy peligrosa. Tienen 130.000 efectivos armados entre la fuerza regular y esa fuerza paramilitar que están creando. Y lo grave que tiene que entender Venezuela es aprender de los errores de los vecinos. No hay nada más peligroso que uno ponerse a entrenar y a darle armas a civiles y formar ejércitos y células paramilitares. Eso debe ser una lección aprendida. Menos mal, por eso en la Constitución prohibimos expresamente el paramilitarismo. Entonces, pues no deja de ser cómico, pero trágico. Obviamente sí. Estados Unidos debe pues, estar muy asustado con ese tipo de entrenamientos militares, pero ya es un régimen que ha perdido toda proporción, o sea, esto ya parece sacado del peor guión de Hollywood. Claro, pero no dentro de Venezuela, y yo creo que siempre hay que tratar de ponerse en los zapatos. Aquí hay gente que está activamente participando en este proyecto, esto no es una cosa minoritaria. Bueno, lo primero que, digamos, que a mí me molesta profundamente es cómo un gobierno ridiculiza a sus propios ciudadanos, porque ellos son conscientes de la forma en que los están ridiculizando, o sea, sacando esos videos. Digamos, eso no es un secreto para nadie, la forma como se está haciendo. Tal vez como se percibe afuera no es una amenaza frente a una posible invasión de Estados Unidos, pero sí representa una amenaza para la seguridad interna, como bien lo comentaba Andrés. O sea, esta situación es muy complicada, pero eso no es de ahora. Incluso con las reformas educativas que trae Chávez y la inclusión del servicio, de la preparación militar obligatoria, yo recibí, claro, mi preparación fue mucho más laxa porque yo fui al proceso de transición y esa prueba piloto, pero en los últimos años de mi bachillerato yo recibí instrucción promilitar. Entonces, digamos que es una forma de activar a toda la población. O sea, digamos que era una composición teórica y una composición práctica. Entonces, eran 4 horas teóricas a la semana, donde le enseñaron toda la institucionalidad y esto cómo funciona, y 4 horas prácticas a la semana, donde uno aprendía unos mínimos de formación militar, cómo se pueden dar un proceso de invasión, qué tipo de armas maneja el Estado. Sí, nos llevaban a un polígono de tiro. Increíble. Y nos mostraban ese tipo de cosas. Entonces, digamos que eso no es algo nuevo, sino que es algo nuevo hacia afuera. Digamos que la muestra de fuerza no es solamente hacia adentro, pero también tiene que ver Colombia. Solo esta semana tuvimos estos 3 incidentes. Aquí los tengo con fecha y lugar. 26 de agosto, 20 guardias venezolanos incursionaron en territorio colombiano. Esto fue en Paraguachón. 4 indígenas heridos el 28 de agosto. Hay algo sistemático aquí. Durante 3 días, miembros de la Armada venezolana realizaron ejercicios militares sobre el río Arauca. Son las denuncias del gobernador. Tal vez ahorita podemos ver las imágenes en un reel. Helicóptero venezolano sobrevuela territorio de Colombia en La Guajira. Creo que eso fue sobre Paraguachón. Aquí hay una sistematicidad, Andrés, o estoy leyendo yo demasiado. No, pues evidentemente sí hay unas incursiones y unas actuaciones allí medio sistemáticas. Lo que no debe caer uno es en esa trampa de si son temas absolutamente aleatorios o son disidencias de las fuerzas militares o es realmente una provocación, porque a un régimen en decadencia nada le vendría mejor que un incidente internacional. Claro, y a propósito, no hubo notas de protesta de la Cancillería colombiana. Bueno, entiendo, no sé, sí hubo una siento que por la última sí hubo una nota de protesta, pero digamos, volvemos a ver un poco la lentitud en Colombia de responder y de vigilar sus fronteras. Sí, pues es que imagínense si tenemos paramilitares por un lado, guerrilla por el otro. No, pero creo que usted tiene razón. Aquí hay un libreto que empieza a construir a Colombia o profundiza la construcción de Colombia como un enemigo, Natasha. Sí, claro. Digamos que eso no era de esperarse. Sabíamos que esto iba a suceder. Digamos que un poco lo que se ha tratado de hacer, o mi lectura es que el gobierno dice simplemente son provocaciones, no voy a caer en ese tipo de provocaciones, levanto ciertas notas de protesta para que quede un precedente de lo que está sucediendo, pero por supuesto Venezuela necesita justificar esta idea del golpe de Estado que se viene orquestando. Me tengo que ir, se me acabó el tiempo, pero no me puedo ir sin mostrar un hecho también muy sorprendente. Hoy no tiene que ver con Venezuela, tiene que ver con la política colombiana, y es que Germán Vargas Lleras sí tiene sentido del humor. Increíble. Esto es Enredados. Este es el tweet, ahí es importante, el chulito azul es la cuenta de Twitter de Germán Vargas y parece que lo hubiera escrito él con una de sus manos porque tiene un problema de digitación. Sí. No me digan que esto no es muy chistoso.
Y sí, es muy chistoso. Ese fue el video con el que él se lanzó en su movimiento Mejor Vargas Lleras por firmas. Y esta es la familia Adams. ¿Será familia Adams en la Casa de Nariño? No sabemos. Muchas gracias. Andrés Barreto es abogado, es abogado internacionalista, digamos. Natasha Rojas es profesora de Relaciones Internacionales. Muchas gracias a ambos. Un placer tenerlos acá. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos este domingo con el resumen de la semana de lo mejor en Zona Franca. Hasta entonces.